Buenos días. Es un placer contar con su presencia una vez más en este su espacio Sinergia. Esperamos que lo que hemos preparado para hoy sea de gran interés y utilidad para su vida. El programa de hoy llega hasta sus hogares desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en conjunto con el Colegio de Ingenieros Topógrafos. En nuestra sección Consejos con nuestros profesionales, nos acompaña la ingeniera Daniela Ovares, quien nos hablará del uso del plano catastro. Luego, en nuestra sección En Contexto, nos acompañan el ingeniero Carlos Chacón y el ingeniero Marco Zúñiga, director ejecutivo de este colegio, quienes nos hablarán sobre la importancia y la necesidad de siempre utilizar planos de catastro. Sin más que agregar, iniciamos con nuestra sección Consejos con nuestros profesionales. Si usted desea vender, donar, hipotecar o realizar cualquier otra necesidad con su propiedad, es necesario contar con un plano catastrado, el cual debe ser confeccionado y tramitado por un profesional en topografía. A la hora de contratar a un profesional en topografía, es necesario solicitar el carnet, ya que a partir de este dato puede comunicarse al Colegio de Ingenieros Topógrafos para validar si el profesional se encuentra habilitado y al día con sus obligaciones. Asimismo, es importante que se asegure que los datos de la persona que lo va a medir coincidan con los datos que se indican en el plano catastrado en cuanto a nombre y número de carnet. Muy importante todo lo que nos mencionaba la ingeniera Ovares. Recuerden que al finalizar la entrevista de En Contexto, continuaremos con la segunda parte de esta sección. Vamos a un corte comercial y al regresar iniciamos con nuestra entrevista sobre la importancia de los planos catastros. Ya volvemos. Somos ME Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerrí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Gracias por continuar en sintonía de Sinergia. Posiblemente usted cuente con un lote y requiera construir, pero antes de esto usted debe contar con un plano catastrado. ¿Y quién más que los ingenieros topógrafos nos puede contar cómo hacerlo? Por eso esta mañana nos trasladamos hasta el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, donde nos acompañan dos invitados muy especiales. El primero de ellos es el ingeniero Carlos Chacón, tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y también su director ejecutivo, don Marco Zúñiga. Muy buenos días a ambos. Buenos días, muy agradecido de poder estar acá, compartir este espacio con ustedes y esperemos que sea para bien de todos, que podamos satisfacer todas sus preguntas. Don Marco. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un placer volverlos a tener acá en la casa del Colegio de Ingenieros Topógrafos y como decía don Carlos, esperamos el poder atender hoy todas sus dudas, sus consultas, pero ante todo que tengan claridad de la importancia del plano catastrado. El plano catastrado no es un documento que se contrate y se hace para tenerlo guardado, es un documento muy rico de información y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y justamente esa es mi primera pregunta, don Marco. ¿De dónde nace el plano catastrado? ¿Cuál es el antecedente que tenemos en Costa Rica sobre este tema? Muchas gracias, es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de un plano de catastro o un plano catastrado, queremos contextualizarlo en el momento en que estamos y hay que hacer referencia a aspectos históricos. Hacer referencia a que el primer plano catastrado, sus orígenes datan de 3000 a.C. en Egipto. Más adelante evoluciona con lo que son los griegos, con los romanos que tuvieron un protagonismo importantísimo en todo lo que fue la parte catastral. Ellos lo hacían más que todo con fines fiscales, pero esos son los antecedentes del plano de catastro. En Costa Rica empezamos en 1916, cuando don Alfredo González Flores dicta la primera ley de catastro. Eso es muy importante porque lo que se perseguía era el levantamiento o la medición de lo que eran los ferrocarriles, los ríos y las calles que existían en el país, o sea, tener censado qué teníamos en el país. Se sigue evolucionando y en el año de 1981 se crea la ley 6545, que es la ley del catastro nacional y lo que permite hoy todo lo que son los procesos de inscripción de planos ante el registro inmobiliario. Excelente. Don Carlos,
y justamente qué es un plano catastrado. Gracias, Teresita. Mira, el plano catastrado es un documento que tiene mucha información. Tiene información literaria, geográfica, estadística, de ubicación, área, tiene información matemática, que cuando hacemos este levantamiento, los ingenieros topógrafos lo entregamos a un usuario para que en él abarque toda la información. En él se determina el área de la propiedad, las dimensiones, las direcciones y la ubicación geográfica, dónde está esa propiedad, así como hablando en términos para que todos lo entendamos. Claro. ¿Y por qué es importante, don Carlos? Posiblemente los televidentes en este momento se estén preguntando al respecto. ¿Por qué es tan importante contar con un plano catastrado? Mire, el plano catastrado tiene varias funciones. Se ocupa el plano catastrado para cualquier cosa que se ocupe, es el primer insumo. Si va a construir, debemos de tener un plano catastrado, es lo primero. El plano catastrado nos va a definir, como le decía anteriormente, la distancia, si vamos a la construcción, si se va a marcar linderos, que se construyan dentro, que no se pase del vecino. Eso lo va a ocupar para gestionar permisos de todo, para solicitud de agua, solicitud de electricidad, para la construcción, para vender. Si hay un plano que se va a vender una propiedad, este plano identifica plenamente esa propiedad. Entonces, tanto el que vende como el que compra va a tener la certeza de lo que está comprando, va a tener una seguridad jurídica, estadística, matemática de esa propiedad. Don Marco, ¿qué información está en ese plano catastrado? La información, eso es fundamental. Hay información que es de carácter general, pero hay otra información que es específica, y es que hay diferentes tipos de plano catastrado. O sea, ¿para qué nos sirve un plano catastrado? Entonces podríamos decir que hay planos que hacemos para rectificar el área. ¿Qué es esto? Que nos damos cuenta de que el área que tenemos en nuestra escritura es superior o inferior a lo que existe en la realidad. Entonces se hace un plano para rectificar área. Planos para fraccionamiento, eso es lo más común, en donde, por ejemplo, un papá o una mamá quieren donarle a un hijo para que construya o dejarle una herencia. Tenemos planos de lotes dentro de urbanizaciones, que también son importantes. Reunión de fincas. Si yo tengo dos propiedades contiguas y quiero hacer una sola finca, las puedo reunir, pero requiero hacer un plano para reunión de fincas, para localizar derechos, para fraccionar y reunir, para hacer una información posesoria, que es de aquellas áreas que no tienen título de propiedad y que vamos a iniciar las diligencias ante los tribunales, para una usucapión o prescripción positiva, que también tenemos que iniciar un proceso ante los tribunales de justicia, para concesiones en zona marítimo-terrestre, la información que lleva y las características son completamente diferentes, y planos en condominio. Entonces la información básica podríamos decir que es el área, el derrotero, la ubicación, quién es el profesional, las notas, que son importantísimas. La gente no lee las notas que están en los planos y eso es muy muy importante. Referencias a la esquina donde está ubicado ese plano, esos son los conceptos generales, y dependiendo de que para qué se quiere el plano, va a llevar condiciones específicas de acuerdo al tipo de trabajo que le requieran o que requieran hacer. Sobre todo, don Marco, la pregunta más importante en ese momento es ¿quién puede realizar ese plano catastrado? Eso es muy importante porque no es que lo diga el Colegio de Ingenieros Topógrafos, es que la ley dice que los únicos legitimados para hacer planos de catastro son miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos, únicamente. Entonces, ustedes nos escucharán siempre diciendo que, por favor, no se deje estafar, exija el carnet, que se identifiquen con ustedes si van a hacer un plano. Pidan en su carnet de identificación, consulten en nuestras bases de datos, ahí ustedes se podrán dar cuenta si el profesional, si es un profesional primero. Lo otro, no permitan que les cobren barato, y vean lo que les estoy diciendo. Una persona que les esté cobrando muy barato no es un profesional. ¿Por qué? Porque los requisitos que debe de cumplir para inscribir un plano en el catastro son muy amplios y denotan o demandan gastos. Y una persona que no les cobre lo mínimo que establece el decreto ejecutivo de tarifas es una persona que no les va a hacer un buen trabajo. Claro. Don Marco, ¿y qué información viene incluida en este plano catastrado?
Esa es una pregunta muy importante, Teresita, porque va a estar en función de qué es lo que se requiere. O sea, es que el plano de catastro no opera igual para todos, los planos de catastro son diferentes. Si es un plano para reunión de fincas, si es un plano de finca completa, si es un plano de fraccionamiento, si es un plano para una concesión en zona marítimo terrestre, si es un plano para información posesoria, si es para usucapión, si es en condominio, si es en urbanización. Entonces va a llevar aspectos específicos, pero hay elementos generales que va a llevar el plano. ¿Cuáles son estos elementos generales? El derrotero. ¿Qué es el derrotero? Las distancias y las direcciones entre puntos, en los vértices de la propiedad, la ubicación geográfica, el polígono como tal, los colindantes, los nombres de los colindantes y en zona catastrada, que vamos a hablar más adelante, un identificador predial, la referencia, dónde está ubicado ese plano, a qué distancia de la esquina, si está amarrado a algún sistema nacional de coordenadas, las notas, eso es importantísimo, las notas que llevan los planos, quizás es parte de la riqueza del plano que mucha gente no analiza, la situación geográfica, los datos de registro, el área, el folio real, si está inscrita, si no está inscrita, si es para información posesoria, el área del inmueble en sí, la escala, la fecha del levantamiento, que es muy importante, y los datos del profesional, que esto también es muy importante. Y aquí aprovecho y hago un impasse. Tengan mucho cuidado y revisen siempre que quien firme el plano sea la persona que le midió. ¿Por qué? Porque hay gente, y lo hemos dicho, inescrupulosa, que anda ofreciendo servicios para hacer planos y son personas empíricas, donde no tienen la preparación académica y profesional para garantizarles que ese documento está bien elaborado. Y a futuro pues van a tener problemas. Don Marco, y este plano debe ser elaborado por un profesional tal y como usted lo señala, un profesional en topografía. Y esto no es porque lo diga el Colegio de Ingenieros Topógrafos ni el que lo diga el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es que la ley dice que los únicos que pueden hacer planos de agrimensura e inscribir planos en el catastro son miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Así que por favor no pida, exija la identificación, pídale su carnet, no se deje estafar, no arriesgue su patrimonio. La gente considera a veces que un plano es algo muy sencillo, el plano es la base de todo. Cualquier contrato que se vaya a hacer requiere del plano y ese plano tiene que estar bien elaborado. Nosotros como colegio le garantizamos a la sociedad profesionales altamente capacitados, pero la sociedad debe de garantizarse contratar profesionales incorporados al Colegio de Ingenieros Topógrafos. Así es, y pueden obtener información justamente en el número telefónico que está apareciendo en este momento en pantalla del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Vamos a hacer una pausa comercial y ahorita volvemos con más información sobre este interesante tema de planos catastrados. Somos ME Tienda, somos una tienda familiar. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerrí, en Plaza Geisa, local número 5. También pueden encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Continuamos en sintonía de Sinergia. Esta mañana nos acompañan dos ingenieros topógrafos expertos en el tema de planos catastrados y justamente estamos abordando este tema de gran interés para todos ustedes. Don Carlos, ¿cómo nos garantizamos que ese plano que nos realizó el ingeniero topógrafo cumplió con todas las leyes, pero sobre todo, por ejemplo, que no invadió una zona protegida o alguna zona en peligro? Sí, gracias Teresita. Sí, nosotros por dicha tenemos bastante colaboración del Colegio de Ingenieros, topógrafos del Registro Nacional. Siempre cuando vamos a empezar a hacer un trabajo tenemos que revisarlo bien, lo que se llama el estudio previo. Ese es el artículo número 21 de la ley del catastro. En ese artículo se nos pide, antes de empezar con un trabajo, revisar bastante toda la ubicación, para qué es el plano, dónde se ubica y todo eso. Una vez que salimos al campo y tenemos alguna duda de que estemos cerca de una zona de protección, tenemos también un programita que se llama Siri. En Siri nosotros contamos con bastante información, ahí podemos georreferenciar el plano y podemos revisar todas las zonas que vienen ahí distribuidas con toda la información, si tenemos una zona de protección, si tenemos un parque nacional,
si tenemos una reserva, si estamos dependiendo cerca de la zona marítima. Entonces, con esta georreferenciación podemos determinar si vamos a tocar alguna zona de estas que le mencioné anteriormente. Entonces, si hacemos el estudio previo y luego revisamos toda la información y la comparamos con la que tenemos en el catastro, vamos a tener bastante certeza de que no vamos a estar invadiendo ninguna zona. Claro. Don Carlos, tengo un lote y requiero empezar a construir en ese lote. ¿Cuál es el primer paso que yo debo tomar en cuenta? Bueno, si usted no tiene plano catastrado, lo primero es que tenemos que hacer un plano catastrado. Tenemos que ver si hay escritura o no hay escritura. Si hay escritura, tenemos que hacer el estudio de registro para ver área, y una vez ahí empezamos a medir y comparamos lo que es el informe registral con el levantamiento de campo, que coincida. Ahí podemos determinar si es una rectificación de medidas, si es una segregación, y si fuera una información posesoria tenemos que buscar antecedentes, a ver si la propiedad en realidad nunca había tenido una escritura o fue que se acabó el área según registro y nos queda por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Para los usuarios, yo siempre les recomiendo buscar el profesional en topografía, siempre hay que buscarlo para que él le informe y no se cometan errores, porque en el transcurso de los años nos hemos dado cuenta de que mucha gente llega y consulta después, cuando ya tiene el problema encima, y hay veces no se puede salir. Entonces lo mejor es buscar primero al profesional para que le haga las averiguaciones y continuamos, ¿verdad? Con todo el trabajo ya para presentar a catastro y todo. Claro. Don Carlos, usted nos hablaba sobre el tema de las mediciones y demás que debe realizar el ingeniero topógrafo. La parte de la escritura es otra parte del proceso, valga la redundancia, que debe realizar un abogado. Son dos cosas diferentes. Sí, digamos, ahí está la parte, la registral, que sí, esa la revisan los abogados, pero nosotros tenemos todo el acceso a eso. Entonces nosotros tenemos que buscar, primero, entramos a la página del Registro Nacional, hacemos el estudio por número de finca, por nombre del propietario, depende de las circunstancias, de la información que tenga el usuario en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace ese estudio, entonces ya cuando se va al campo y se mide, entonces se compara si la información registral coincide con el levantamiento topográfico que hicimos en el campo. Excelente, muchas gracias, don Carlos. Don Marco, yo quisiera que recalquemos un poco sobre cuáles son estos aspectos importantes que contempla un plano catastrado. Sí, muchas gracias, Teresita. Solo ahí nada más para complementar, que es algo que no se nos quede, es con la caducidad de los planos. Acordémonos que los planos de segregación tienen una duración de 1 año. Entonces es importante que una vez que el topógrafo le entrega ese plano, acudan donde el notario y hagan y materialicen ese contrato, o sea, que hagan la escritura, porque si no hacen esto, ¿qué sucede? Que van a tener que volver a catastrar y van a tener que volver a pagar todo el monto completo al ingeniero topógrafo porque tiene que hacer todos los estudios. Eso es muy importante. Con respecto a los elementos, va a aparecer en este momento en su pantalla 2 copias de planos. En esas copias de planos lo que queremos es que sea de una forma muy gráfica. Ustedes podrán notar allí que va a aparecer un número de inscripción. Ese número de inscripción, el primer número es el número de provincia, el otro es un consecutivo y los últimos números corresponden al año en que el documento se inscribe. Allí va a aparecer también cuál fue el registrador que hizo la censura y revisión de ese documento y la fecha en que se hizo. También nos va a aparecer un sello del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos donde hay un número de contrato y la fecha en que se presentó al colegio. La ubicación geográfica, ustedes la pueden ver allí, que es donde se ubica ese lotecito en el mapa, en un mapita que están viendo allí, ahí van a ver ustedes dónde está el lote, quiénes son los colindantes. Con lo de los colindantes no hay que preocuparse mucho porque eso puede variar de un día para otro, pero sí hay que indicar los colindantes al momento de hacer el levantamiento. El amarre, que es la distancia que hay de un vértice de la propiedad a la esquina, que aquí hago un impasse. Es importante que se tenga en consideración que esa distancia puede variar en el tiempo, con una ampliación de una calle, que se estén haciendo obras de infraestructura, se amplió la acera, eso puede variar.
el ancho de las vías, la calidad del acceso, si es por calle pública, por servidumbre, por alameda, las notas que aparecen en el documento, el derrotero que aparece en ese documento también es muy importante, la situación geográfica, la información del registro, el nombre del profesional y los datos de protocolización. Pueden variar lo que es el derrotero y algunas notas porque estamos evolucionando y ahora los planos son en zona catastrada. Entonces, en zona catastrada el derrotero convencional ya desapareció. ¿Qué significa derrotero, don Derrotero Marco? es, vamos a ver, es las distancias y las direcciones que existen entre los diferentes vértices de la propiedad. Hoy día, con el nuevo sistema en zona catastrada, se establecen coordenadas nacionales en CRTM 05. Entonces, eso es parte de la lucha que también el colegio ha venido realizando con el Registro Nacional para no perder la pureza del plano y que cualquier persona pueda interpretarlo. No, vamos a ver, interpretar coordenadas CRTM 05 no lo puede hacer cualquier persona. Eso básicamente son los topógrafos. Entonces estamos luchando para que se nos permita introducir el derrotero convencional. Lo que comentaba anteriormente, Teresita, eso es muy importante, la actualización del plano. Uno tiene que estar pendiente. Puede ser que yo haya comprado un pedacito al vecino, que mi papá haya comprado, que ampliaron la calle y entonces hay que estar pendiente de actualizar ese plano. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un préstamo para una casa, una persona que va a sacar o va a acceder a un bono y llega el perito, que no todas las personas que hacen avalúos son ingenieros topógrafos. Reitero, el ingeniero topógrafo es un profesional ampliamente capacitado y puede hacer los avalúos, pero muchas veces quienes hacen el avalúo no son ingeniero topógrafo. Entonces le van a decir al cliente, mira, es que su plano está malo. Y no es que esté malo, es que hubo situaciones que se dieron o que sobrevinieron que hacen que alguna información no sea la de hoy día. Por ejemplo, el ancho de una calle, la referencia a la esquina, etcétera, etcétera. Y no es que el plano está malo, sino que requiere de un informe elaborado por un profesional para que pueda acceder a eso. Pero concluyo diciendo, es importante tener actualizados nuestros documentos. Don Marco, ¿y cada cuánto las personas deben realizar la actualización de este plano? Eso es muy importante. En principio diríamos que un plano mantiene su información en el tiempo, pero hay elementos que hacen que se desactualice. Si adquiero un pedazo más, un área extra, tengo que actualizar el plano. Si hay alguna modificación en el ancho de la calle que está frente a mi propiedad, debo actualizar mi plano. Si hay alguna actualización o alguna ampliación en las calles que están, digamos, entre bloques de mi propiedad, debo de actualizar mi plano. Siempre es importante tener actualizado el plano porque el plano, como lo decía don Carlos, es la base de... O sea, para cualquier contrato que se vaya a realizar, si el plano catastrado no existe y peor aún, si no está actualizado, va a ser un atraso. Entonces siempre es importante que estemos pendientes de cualquier variación que se dé en el entorno de nuestra propiedad y de darse, no nos compliquemos, llamemos a un profesional en topografía, expongámosle la situación y digámosle si se requiere hacer un plano nuevo, sí o no, y él nos va a recomendar. Don Carlos, y antes de finalizar, me gustaría que le explicáramos a nuestros televidentes la importancia de contratar a un ingeniero topógrafo para realizar este tipo de proyectos. Sí, gracias, Teresita. Quería aclarar o ampliar un poquito de lo que explicó Marco, que todos los planos catastrados no tienen la misma caducidad. Los planos de segregación son los que caducan al año. ¿A qué me refiero? Para que los televidentes entiendan bien claro, una vez que el topógrafo entrega el plano, el catastro indica hora y fecha de inscripción de ese plano. Entonces, cuando es una segregación, ellos tienen un año de tiempo para inscribir ese plano. Una vez que el plano ya generó escritura, ya no hay nada que hacer, el plano no se vence, le va a durar por un tiempo prolongado. Los planos de información posesoria duran 3 años y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay una lista donde todos van caducando. Ahora, la pregunta es importantísimo, mire, esto es una profesión, la topografía, la agrimensura es una profesión como cualquier otra donde el cliente tiene muchas cosas para que el profesional le responda. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el de topógrafos nos extienden siempre un carnet. Este carnet, entonces, digamos, el cliente tiene todo el derecho, ya sea que si nos busca en la oficina o cuando vamos al campo, hay que cargar este carnet. ¿Por qué? Porque yo como profesional, desde el día que acepté el trabajo,
tengo que responderle a ese cliente. Entonces, los planos, yo tengo una responsabilidad sobre ese plano por 10 años. Si el cliente se percató a los 9 años de que el plano tenía algún defecto, que lo cometió el profesional, él va a llegar a mi oficina y yo tengo que responderle como te responde el mecánico, como te responde cualquier otra persona. Si él llega y hace este trabajo con una persona que no es profesional o que esta persona está trabajando para otro, no va a tener a quien reclamarle. No va a saber dónde está. Todos los profesionales en topografía estamos registrados en el colegio. Si por cualquier cosa nos cambiamos de dirección, cualquier cosa que pueda pasar, ellos llaman al colegio, el colegio sabe dónde estamos. Entonces nosotros vamos a responder siempre en tiempo y espacio por ese trabajo que hicimos, ¿verdad? Otras personas no, ¿verdad? Nosotros, los que somos profesionales, pueden haber personas empíricas que pueden tener mucha experiencia, pero nosotros tenemos la teoría y tenemos la práctica. Tenemos todo y habemos suficientes profesionales para poder atenderlos a todos. Así es, don Carlos, muchas gracias, y invitar también a nuestros televidentes a que puedan consultar la página del Colegio de Ingenieros Topógrafos para que puedan verificar justamente quiénes son los profesionales que están colegiados con ustedes. Don Carlos, don Marcos, se nos ha ido el tiempo volando, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sinergia. Muchas gracias, la verdad que el plano catastrado es un documento tan importante tanto para los profesionales que lo elaboramos como para los usuarios que ocupan un plano, ¿verdad? Ya aquel tiempo para los profesionales que uno decía que era un camaroncito, no, eso se terminó. Ahora este es un trabajo profesional, es un trabajo que tiene que ser claro para que todos lo entiendan. Tiene que lo va a revisar desde un abogado, otro ingeniero, puede ser civil, en cualquier campo, y el usuario, ¿verdad?, que son a los que nos debemos. Así es, don Marco. Teresita, pues muchísimas gracias, realmente muy importante a todos los que nos están siguiendo, decirles o reiterarles lo que decía don Carlos, el plano de catastro es un documento importante, démosle el valor que requiere y cualquier duda, consulta, con mucho gusto, están apareciendo nuestros números y estamos para servirles. Muchas gracias, de verdad, y a ustedes también. Esperamos que esta mañana les haya sido de bastante provecho esta entrevista que realizamos sobre los planos catastrados. Continuamos con más de Sinergia. Muy interesante lo que nos compartieron los ingenieros Chacón y Zúñiga. Esperamos que toda la información haya sido de su agrado y de utilidad para su vida. Recordemos que la seguridad en las construcciones e instalaciones es un derecho de los costarricenses y debe ser contemplada desde el primer momento del proyecto constructivo, desde la revisión de los planos. Vamos ahora con la parte final de nuestra sección, Consejos con nuestros profesionales. Los planos catastrados pueden caducar debido a que cuentan con una vigencia de 1 año para los casos de segregaciones y reuniones y de 3 años para los casos de planos de informaciones posesorias. ¿Sabía usted que el plano catastrado le brinda información relativa a la ubicación y descripción de su propiedad? Una vez que el profesional en topografía le haga entrega del comprobante de inscripción catastral, es importante contactar a un abogado para realizar la gestión del movimiento registral correspondiente. No se deje estafar. Los profesionales en topografía debidamente incorporados al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica son los únicos que poseen la fe pública para tramitar planos de catastro. Así llegamos al final de un programa más de Sinergia, esperando que los temas y consejos abordados sean de gran utilidad para su vida. Desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, ha sido un placer llevarles el programa de hoy. Los esperamos la próxima semana en este su espacio Sinergia. ¡Feliz día!